¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a Lilita Puig con nosotros, licenciada en Ciencias Políticas, con una amplia trayectoria en la docencia, en el Parlasur, en la Convención Nacional del partido que representa. Vamos a hablar de lo que se habla en el mundo, la situación en Venezuela y las repercusiones internacionales, pero sobre todo con un proceso, yo diría, de migración doloroso, ¿no? Porque muchos de los 8 millones de venezolanos desparramados en el mundo, exiliados en el mundo, estaban armando las valijas para volver a su país, para reencontrarse con su familia, con sus amigos, con sus sabores, con sus comidas. Y el fenómeno inverso, muchos de los que están hoy en Venezuela, en Caracas, en Barinas, en distintos lugares del país, están armando también las valijas para volver a irse, es decir, el exilio nuevamente de Venezuela al exterior, ¿no? Una situación dolorosa que separa a las familias, que desde el punto de vista institucional es un bochorno. Bueno, todos estos temas vamos a hablar con Lilita Puig, haciendo la salvedad que al momento de grabarse esta entrevista, la Embajada Argentina está siendo asediada en forma permanente, expulsado el cuerpo diplomático argentino en Caracas, destino incierto para los asilados que estaban allí en la sede de la embajada, una violación internacional flagrante, porque las embajadas son la extensión del territorio que representan. Entonces, a ver cómo reacciona el mundo frente a esto. Lilita Puig con nosotros. ¿Qué tal, Lilita? ¿Cómo te va? Bueno, bastante bien en la salud. En la salud, ¿no? Pero bastante preocupada en lo político y fundamentalmente en la cuestión internacional, ¿no? Sí. ¿Cómo describirías la situación que vive Venezuela hoy? Y yo creo que es una situación muy difícil porque, digamos, este proceso electoral que se dio el domingo, en realidad era, digamos, una etapa de un proceso que empezó con esas reuniones previas que hubo el año pasado, que culminaron con los acuerdos de diciembre del año pasado. Es decir, Noruega junto con México y Brasil impulsaron, digamos, un diálogo entre los opositores y el gobierno, y en los acuerdos de diciembre había digamos, una agenda que fue firmada por ambas partes, ¿no? Pero, digamos, el gobierno incumplió sistemáticamente sus obligaciones. En el sentido, en algo que vos mencionabas recién en la presentación, por ejemplo, nunca se logró integrar a esos casi 8 millones de venezolanos que están afuera del país al padrón electoral, solamente un 6%, yo creo que es el que... de 8 millones. Una locura. 2.600 de medio millón de venezolanos en la Argentina. Que eso era la responsabilidad directa del gobierno, digamos. Ellos tenían que incorporar a esa gente. La obligación de la oposición era hacer elecciones internas para resolver un candidato, eso lo hicieron. Salió Corina Machado como candidata de la oposición, sin embargo después ella no fue inhabilitada por el Tribunal Supremo del país, y así, bueno, se terminó en la candidatura de González Urrutia. Entonces yo realmente tenía digamos, esperanza con la elección del domingo, pero también mucha conciencia de que el proceso no era un proceso sano, digamos, que la oposición había cumplido con sus obligaciones, y que, bueno, toda esa enorme movilización que se dio durante la campaña electoral reflejaba que iba a haber una gran elección en Venezuela. Pero bueno, la situación para mí más grave es que el conteo no se hizo, se declararon, el gobierno se declaró rápidamente ganador. Lo proclamó a y Maduro. Peligroso para mí es la aceptación rápida de Rusia y de China, porque, digamos, eso coloca la elección en el plano de la geopolítica internacional, y esto es grave para Venezuela, porque ya no actúan únicamente los actores internos, sino que entra en el juego internacional, y eso, digamos, limita las posibilidades de la oposición también,
Claro. Ahora, tengo una pregunta. ¿Se puede ganar con los votos y no consagrarse en el gobierno como se está dando en estos momentos? Es decir, por estar enfrente de una dictadura, porque, o sea, muchas elecciones vinieron por la caída de dictaduras, de la popularidad en la Argentina misma, después de Malvinas, ¿no? Pero, es decir, aquí tenés consolidada una dictadura de 25 años. ¿Podés ganarle con los votos? Yo creo que la expectativa tiene que haber sido, o tiene que ser todavía, una ruptura de la coalición interna que sostiene el gobierno, fundamentalmente el caso de la policía y el caso del ejército, porque Maduro mismo dice, este es un gobierno civil, militar y policial. Es decir, coloca los tres adjetivos. Entonces me parece que la oposición lo que estaba apelando o pensando que se podía, digamos, era generar una ruptura interna dentro de esa coalición, que también tiene, digamos, intereses diversos, ¿no? Porque hay negocios con el narcotráfico, hay negocios con la explotación de las minas de oro en las cercanías de Guyana, que es donde es la zona del Esquivo. Entonces, me parece que hay una complejidad muy grande, y cuando uno habla de transición, la transición tendría que ser, digamos, como un punto de partida para una negociación internacional que cubra demasiados aspectos, ¿no? ¿Y qué herramientas tiene el derecho internacional público frente a esta situación? Digo, más allá del aislamiento que puede tener Venezuela, ¿no? ¿Qué herramientas tiene? Yo creo que pocas. ¿Sí? Yo creo que pocas, porque Venezuela se retiró de la OEA, sí, por lo cual puede incumplir absolutamente la Carta Democrática y no hay ningún tipo de sanción. Creo que, bueno, el caso venezolano se inscribe en un momento de la historia mundial, digamos, de grandes crisis de estos organismos internacionales, porque fíjate vos el caso de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad respecto de las sucesivas guerras de Medio Oriente, porque no es solamente el caso reciente de Israel, sino también está la cuestión de Siria, es decir, no hubo actuación de ningún tipo. Entonces me parece que este proceso de lucha contra la dictadura venezolana tiene ese distintivo respecto de lo que fueron las décadas del 70 y la década del 80, digamos, los 70 en Europa y los 80 en América Latina, donde había todavía el juego internacional, el Consejo de Seguridad existía. Sí, sí. Y hoy prácticamente es un ausente, con lo cual me parece que la clave va a estar en qué pasa con la Embajada Argentina. Eso va a ser definitorio. Si van a entrar a buscar los asilados o no, yo creo que eso va a definir los límites del derecho internacional. Sí. Vos hablabas, y esto lo ha dicho el propio Maduro, ¿no?, de un Estado político, militar y policial, ¿no? Bueno, frente a la hipótesis de revertirse esa situación, es decir, de que Maduro no pueda seguir perpetrándose en el poder y haya algún tipo de negociación. ¿Vos entendés que esas Fuerzas Armadas, los milicianos pro armados en la calle, como fuerzas de choque, pueden llegar a responder al nuevo gobierno, que son fuerzas básicas, ¿no?, fundamentales? Mira, ahí me voy a la teoría. Sí, sí. Estamos hablando de una hipótesis. Hoy tenemos más preguntas que respuestas. Sí, ¿no? Me voy a la teoría, ¿no? Theda Skocpol, que es una gran historiadora y una de las creadoras de la sociología histórica, analizando los procesos de las revoluciones, de las distintas revoluciones que hubo en el mundo, dice una cosa que para mí es muy cierta: no se pueden hacer transiciones sin la participación de los que estaban. Y toma los casos, ¿no? Toma los casos de la Revolución Rusa, de la Revolución China, de la Revolución la más vieja, la Revolución Francesa, de que los actores, digamos, parte de la administración militar y civil de esos estados tuvieron una actuación muy importante en ese proceso de transición. Yo creo que en la medida en que se produzca la posibilidad, es decir, la ruptura, entrará a pensarse un proceso de negociación que va a ser largo y difícil. Yo no creo que sea una cosa... y además tendrá que tener también acuerdos
con los distintos actores internacionales, y me refiero a eso concretamente al caso de los rusos, sí, más que los chinos, ¿no? Porque los rusos están mucho más metidos en la estructura militar que lo que están metidos los chinos. Entonces, y además porque está Cuba. Sí, ¿no? Irán. Cuba, sí, Irán también, Irán. Digamos, en la protección al terrorismo, pero no está metida en la estructura, me parece, por lo menos hasta donde yo sabía. Pero no sé, estamos en un mar de incertidumbre, pero bueno, por el otro lado, ¿está dispuesto este gobierno a hacer una matanza? Lo advirtió el propio Maduro, que si ganaba la oposición iba a haber un baño de sangre, y lo está viendo. Sí, pero digamos, el nivel de movilización es muy superior a las veces anteriores. Si estas movilizaciones se mantienen, tendrían que ser realmente una matanza muy superior a los que fueron las represiones anteriores, ¿no? Yo no sé si van a estar en condiciones de hacer semejante cosa, no sé, pero bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad. Ahora, digamos, el proceder de Maduro no es nuevo, sino que para nada. Viene de arrastre, viene de Chávez, viene del chavismo, tiene denuncias en la Corte Internacional de los Derechos Humanos, está el informe Bachelet. Sin embargo, uno observa que hubo complicidad de gobiernos y dirigentes políticos que se alinearon con Maduro a pesar de todo eso, ¿no? Así es, así es. Es como que se ha mantenido, digamos, en algunas agrupaciones políticas. Bueno, voy a ser concreta. La declaración de ayer del Partido de los Trabajadores en Brasil, que se manifiesta a favor de que Maduro haya ganado las elecciones. ¿No? Es decir, evidentemente ahí hay un peso de las cuestiones ideológicas y de los negocios, porque también hay que decirlo, de las cuestiones ideológicas y de los negocios, que llevan a que ese llamado mundo progresista no distinga entre democracia y dictadura. Es decir, que deje de lado esa distinción, que en realidad es la verdadera distinción que hoy divide al mundo, porque digamos, hoy tenemos procesos de degradación desde la derecha y desde la izquierda, ¿no? Pensemos en el caso de Turquía, y pensemos en el caso de la propia Venezuela. Es decir, procesos que se inician democráticamente y terminan en dictaduras. Entonces, a mí me preocupa mucho la situación nuestra de América Latina y concretamente el caso de los países que estamos integrando el Mercosur. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después, ¿Cómo no? Me gustaría hablar cómo tienen que reaccionar los países latinoamericanos en este tema, cómo reaccionaron hasta ahora, la posición argentina frente a este particular momento. Y en segundos seguimos con Lilita Puig. Bueno, seguimos con Lilita Puig, licenciada en Ciencias Políticas, con una amplia trayectoria en materia de política internacional. Había quedado pendiente cómo reaccionan los países latinoamericanos frente a este tema, la particular situación de Brasil y también la posición argentina. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, voy por la Argentina. Dale. Primero. Me parece que el gobierno se apresuró a hacer una declaración sin tener cubierto el tema de los asilados. Me parece que eso es un error, ¿no? Obviamente el gobierno tenía que tener una postura, pero me parece que se apresuró a caracterizar al gobierno como dictadura, como mantenimiento de la dictadura, y eso me parece que no tuvieron esa previsión. No obstante, me parece que está bien alineado el gobierno con otros países latinoamericanos, en el caso del Mercosur, con el caso de Uruguay, Paraguay, el caso de Boric, el caso de Ecuador, de Perú, que son todos países vinculados al Mercosur. Por eso, te decía, me preocupa la postura de Brasil, que es una postura totalmente naïve,
digamos, incomprensible de que Lula diga que fue un proceso pacífico, cuando, digamos, ha habido problemas que son públicos a esta altura. Y además hoy con las redes no se puede cerrar los ojos, porque todos estamos informados mucho más que lo que la televisión dice, digamos, que no alcanza a sintetizar. Entonces me parece realmente ofensivo para los demócratas que Lula diga que fue un proceso pacífico el de las elecciones, porque además le resta a él capacidad de intervención en ese proceso político. Queda ahí muy pegado a las actas y la legitimidad de las actas. El proceso electoral de ratificación es muy largo en Venezuela, porque, digamos, los testigos tienen que validar las actas y después, y sabemos que los testigos están siendo sacados de sus casas para que ratifiquen actas que no son las que se corresponden, es decir, secuestrados de sus casas. Y entonces, bueno, va a venir el problema de la legitimación de las actas de unos y otros. Lo que pasa es que con un Consejo Nacional Electoral intervenido como está, esto le quita mucha legitimidad a todo ese procedimiento. Entonces, los países que se han manifestado claramente en contra, y por ejemplo el Pacto Andino ha salido fuertemente en una declaración de ayer, luego de asumir la presidencia Perú del Parlamento del Pacto Andino, me parece que vamos a una situación de una América Latina dividida, ¿no? Dividida y dejando ingresar los conflictos geopolíticos globales. ¿Y el futuro del Mercosur cómo lo ves frente a esta situación? Porque en su momento Venezuela fue invitada a participar, después suspendida también en este proceso. Y ¿no? Yo lo veo muy complicado, porque yo tengo presente que en los últimos meses ha habido declaraciones, no solamente de Lula, sino del presidente Lula, sino también de embajadores de Brasil, respecto de que la integración no tiene que tener en cuenta las cuestiones de régimen político. Y eso me parece que yo lo escuché de propia boca del embajador brasileño el año pasado en una reunión pública, en un seminario en Buenos Aires, y ellos aluden a que su constitución dice que se tienen que integrar latinoamericanamente. No sé, me parece que venimos a tiempos complicados, porque además hay que ver qué pasa con la elección de noviembre en Estados Unidos. Está bien. ¿Y qué rol podría jugar Estados Unidos? Y yo creo que en el caso de Trump sería, digamos, una postura mucho más radical, digamos, ¿no? Y esto es muy malo que América Latina quede metido en el rearmado de una geopolítica, porque estamos metidos en plena cambio. Entonces, que América Latina quede dividido entre los que son pro-BRICS, digamos, por decirlo de alguna forma, y los que no están con el BRIC, me parece que sería lamentable, porque eso va a afectar no solamente las condiciones políticas y de derechos humanos, sino también todas las condiciones económicas de nuestros países. Se está también barajando la idea de la ruptura diplomática con Venezuela. ¿Qué consecuencias podría traer eso? Y bueno, las rupturas diplomáticas siempre implican, digamos, la pérdida de vinculaciones económicas y las relaciones políticas, y también el problema de las migraciones, ¿no? Porque ¿qué van a hacer esos venezolanos que están en la Argentina, que no van a recibir más el pasaporte de sus países, de su país? Bueno, no, la ruptura de relaciones es una cosa muy, muy grave, porque además genera todo un aislamiento para Venezuela enorme, ¿no? Claro, pero en cierta forma la está provocando Maduro, ¿no? Expulsando a los diplomáticos, rompiendo con Perú, expulsando al cuerpo diplomático argentino, en fin, está provocando esta ruptura. Sí, recién escuchaba yo una venezolana que desde Venezuela decía que eso son jugadas para evitar que se hable de las elecciones, que lo que Maduro no quiere es que se hable de las elecciones. Entonces que hay todo este rum como cortinas para que no se hable del tema que a él lo afecta directamente, ¿no? Pero bueno, son todos rumores. Son todos rumores, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro escenario, ¿no? Si puede haber un escenario, porque también la ruptura de relaciones diplomáticas, las condenas de los organismos internacionales, la condena del Grupo Carter, la OEA. Ah, bueno, sí. Muy importante lo del Grupo Carter.
Sí, veedores. Porque además ellos invitaban a las observaciones. El Parlasur esta vuelta no fue invitado. Es decir, el Centro Carter tiene toda la legitimidad porque ellos fueron invitados y estuvieron hasta ayer en Venezuela y bueno, y han declarado que no es democrática la elección. Lo cual, digamos, es muy importante. Por eso a mí me parece que tiene que haber algún proceso de conversación y demás que trate de poner algún tipo de orden a este proceso que todavía es muy confuso. Y digamos, el aislamiento, la ruptura, ¿no? Esto no debilita profundamente el propio régimen de Maduro, digo, porque esto supone, como bien vos decías, la suspensión de relaciones comerciales, la migración, etcétera, ¿no? ¿No significa un desgaste muy grande para el propio Maduro frente a una población que en promedio gana $10 por mes? Sí, y además que ellos, sí, eso sin duda, porque ellos habían recuperado relaciones comerciales a partir de lo que fue una especie de levantamiento de sanciones que se empezó a hacer el año pasado con motivo de esas negociaciones políticas, sí, ¿no? En la medida en que eso se corta, los aislamientos se producen, además van a tener una emigración fenomenal nuevamente, es como que se busca reproducir el modelo cubano, pero el modelo cubano era una isla de poca población. Esto es otra dimensión, otro tipo de problemas. La verdad que yo creo que es un escenario nuevo lo de Venezuela, que no es fácil de comparar con otros países, sí, y que va a traer necesidad de tener nuevas acciones por parte de los estados, ¿no? Así en el sentido de, bueno, nuevas reflexiones, cómo se protegen los derechos humanos. ¿Alcanza con tener una norma o hay que pensar en coordinaciones de otro tipo, sanciones de otro tipo? No sé, me parece que... La reacción de la oposición en Venezuela, digo, no la quiero comparar con Cuba, que llega a más de 60 años y sí, pasaron varias generaciones, yo diría, entre comillas, acostumbradas a también a una dictadura, sí, ¿no? Sí. Pero tuvo más que ver con lo institucional del país, con las libertades, que más que con lo económico, decís, ¿o no? Yo creo que sí. O las dos cosas. Yo creo que además el proceso de la oposición ha sido muy interesante, sobre todo el caso de Corina Machado, ¿no? Porque ella tenía, digamos, posturas muy radicales. Yo me acuerdo 2015, 2016, que yo hablaba mucho con la gente de Acción Democrática, que todavía estaban los partidos, después fueron intervenidos. Y tenía una visión muy dura respecto de ella. Acción Democrática como partido de la socialdemocracia que integra el radicalismo, sí, yo tenía más vínculos con ellos, y la veían más como apelando a una intervención externa, más vínculos con los Estados Unidos y demás. Ella fue rectificando esa postura con el tiempo, y eso es la que la lleva a conducir el proceso de la oposición en este momento, en todo este proceso, y además favorecer el proceso de unidad y de participar de las elecciones, que eso no se hizo en la última elección presidencial. Claro. Entonces, ahí hubo un aprendizaje muy importante y yo creo honestamente que ellos están muy atravesados por la ruptura de las familias. Me parece que eso es lo que aparecía en las entrevistas que se hicieron el domingo durante las elecciones. Aparecía fuertemente eso: no tenemos los hijos, no tenemos los nietos, no nos queda nada, vamos a luchar. Que me parece que ese es un elemento motivacional muy importante en este proceso político de este momento, que eso no creo que Maduro lo contemple. Sí, días pasados hablaba con una ciudadana venezolana por radio y me decía, esta es mi última elección. Claro. Porque me emigro a la Argentina, me dijo. Claro. Por ejemplo, a la Argentina, claro, como... Bueno, hay 8 millones de venezolanos desparramados en todo el mundo, ¿no? Y es una migración mayor que la de cualquier país en guerra. Los ucranianos tienen 3 millones. Lilita, muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, Lilita Puig pasó con nosotros. Gracias, Jessy, Selene. Gracias, Rodi. Nuestra producción y realización. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.